Mire, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algunas situaciones al límite? Hemos vivido situaciones al límite. Situaciones en que pensamos, ¿cierto?, que ya hasta ahí llegó todo. Que eso es todo lo que va a suceder, que no hay salida para el problema que tenemos. ¿Cuánto hemos vivido situaciones en que en el último minuto algo ha pasado? Una puerta se abrió, el dinero llegó, ¿cierto? ¿Y cómo nos sentimos en ese momento? Agradecidos. Es como un momento impagable. A usted le pueden pasar muchas cosas lindas. Usted puede recibir un premio, usted puede ser honrado, pero ¿sabe esos recuerdos que quedan cuando a uno le pasa algo tan malo y justo en el momento preciso sucede algo que nosotros ni siquiera lo esperábamos, pero que cambió totalmente la situación de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento? ¿Cuántos podemos ser agradecidos por eso cuando nos suceden esas cosas? ¿Cierto? ¿Cuánto podemos decir gracias, los que conocemos al Señor, gracias a Dios, porque sé que si no hubiera sido tú, esto no hubiera estado de esta manera? Sé porque a lo mejor en el último momento algo cambió. Cuando usted llega a un lugar donde lo están esperando a cierta hora y resulta que usted llega atrasado, cosa que pasa porque somos chilenos, y llega ahí, ¿cierto? Y ya está, ya pasó su número. Y resulta de que usted igual lo intenta, porque como somos chilenos lo volvemos a intentar y golpeamos y decimos que a lo mejor algo nos pasó, cualquier cosa, pero estamos ahí. Y dice alguien, bueno, que pase. ¡Oh, qué alivio! ¿Cierto? Esas son las cosas que nos suceden a nosotros, en que vemos que muchas veces, ¿cierto?, alguien hace misericordia con nosotros. Y la palabra del Señor hoy día, la verdad que es una palabra, un relato bíblico que nos habla de la evidencia de la sorprendente, pero sorprendente e impresionante gracia de Dios por los perdidos. Porque no puedo hablar otra cosa sino decir la gracia de Dios. Una conversión fuera de lo común, algo que no estaba previsto que fuera así. Y quiero que vamos a la cruz. Mire, muchas veces no se habla de la cruz, pero quiero hablar de la cruz, porque ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde todo comenzó. Creo que cuando hablamos de la Navidad festejamos la salvación, festejamos que el Salvador vino, pero en la cruz fue donde todo comenzó. Y quiero que veamos ahí en Lucas, en el capítulo 43, perdón, en el capítulo 23, del versículo 39 en adelante. Lo voy a leer de ahí mejor. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Salva a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esa es la nueva versión. Una palabra maravillosa, ¿cierto? Ahora, muchos le titulan la palabra del buen ladrón, pero la verdad que está bastante equivocado el título, porque ladrón, ¿cierto? No hay ladrones buenos. Si hay ladrones, ¿cierto? Es porque ya ha hecho algo malo, tomó lo ajeno. Pero pienso más allá que este ladrón no solamente era ladrón, porque recordemos que la crucifixión en Roma era para los delincuentes peligrosos, era para los hombres que habían sido contrarios al régimen romano.
traidores, desertores, blasfemos. Entonces no estaba ahí por cualquier cosa, ni este ni el otro ladrón, ninguno de los dos. Estaban ahí por algo más que habían hecho, seguramente tenían un largo prontuario y estaban ahí, ¿cierto?, condenados con Jesús, juntamente con Él, condenados a muerte. Al principio de la crucifixión, nos habla ahí en Mateo 27:44, donde también nos habla de este pasaje, solamente que no nos habla del diálogo que Jesús tiene con los ladrones. Y al principio nos habla ahí también en Mateo 44, dice que al principio de la crucifixión los dos ladrones injuriaban a Jesús. Eso está en Mateo 27:44. Dice que los dos le injuriaban. Y dice, al principio de la crucifixión, los dos ladrones también le injuriaban. Eso dice textualmente en Mateo 27:44. Eso quiere decir que eran hombres peligrosos, ¿cierto? Y yo digo, ¿cómo no le iban a injuriar? Si digamos usted, ¿qué hombre que es delincuente va a tener un buen vocabulario? ¿Qué hombre que está colgado ahí en un madero, que está sufriendo y que es enemigo de los que están colgándole? ¿Qué hombre va a decir cosas buenas? ¿Qué hombre va a decir cosas buenas? Yo creo que si usted va a la cárcel, y hemos visto los programas de Mea Culpa, ¿cierto? Están todos ahí gritando cosas, insultando, sáquenme de aquí, qué sé yo, pasándose por víctima y gritando cosas improperios a los periodistas o a la gente que va a verlos. Entonces seguramente ellos también estaban ahí en esto mismo, ¿cierto? Injuriando a Jesús. Pero pasado alguna hora esta situación fue cambiando. Recordemos que el Señor estuvo ahí colgado durante 6 horas, aproximadamente 6 horas de sufrimiento, de dolor. Y la crucifixión era así, era una muerte lenta, tenía que sufrir el hombre lentamente, agonizar. Era una lección a todos los que estaban mirando, sabiendo de que así también pagaría todo aquel que fuera traidor de Roma. De hecho, los colgaban, ¿cierto?, en lugares públicos para que toda la gente los viera y viera su agonía. Y algunos estaban días agonizando ahí, porque no morían fácilmente. Entonces era una muerte lenta para que así todos aprendieran la lección. El verso 39, que fue el que leímos, dice: los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores dice. Ahora, dentro de este relato podemos ver que realmente está tan estampado la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, por un lado, el de la izquierda, la naturaleza espiritual que nace en el hombre, porque sabe que Dios colocó un espíritu en nosotros, para que tarde o temprano ese espíritu tuviera una conexión con el Señor, pudiera reconocer a Dios. Entonces aquí están las dos naturalezas, la naturaleza humana y la espiritual. Lo que el hombre quizás veía en ese momento tenía que ver con todo el ambiente que había ahí. Si uno pudiera irse a la cruz y mirar y decir, ¿cierto? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuánta gente había ahí hablando, murmurando, insultando? Es como decir cuando en multitud toda la gente alega y discute, ¿cierto? Todos se van y también se colocan a discutir y a hablar ahí contra el gobierno, contra quien sea, pero eso es en la multitud. O sea, se aprovecha la euforia de la multitud para desahogarse y para decir. Y eso ocurría cuando Jesús estaba ahí colgado. Mucha gente hablaba, mucha gente lo denigraba. Ya la gente había olvidado lo que Jesús había hecho por ellos. Estaban pasando las horas y ese ladrón no había tomado conciencia de quién estaba a su lado. Le tuvo tan cerca, ahí a su lado, y no tomó conciencia de que el que estaba a su lado era el Hijo de Dios. No era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, pero no lo reconoció. Así como hoy día mucha gente no reconoce al Señor.
Así como hoy día muchos hombres y mujeres van por la vida sin reconocer a Dios. Y buscan como este ladrón que decía: baja. Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y también a nosotros, sálvanos. Mucha gente no reconoce a Jesús y va también por la vida como este ladrón diciendo: ¿y por qué sucede esto? ¿Y si Dios es bueno? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si Dios fuera tan bueno, en realidad no permitiría que los niños pasaran hambre. Y comienza el hombre a cuestionar a Dios. Como este ladrón: si tú eres el Cristo, si tú eres Dios, ¿por qué no haces un milagro? Comenzamos a dar órdenes dentro de nosotros, los hombres que no conocen a Dios. Pero aquí en todo esto podemos ver la obra redentora del Señor, salvando hasta el último minuto. Como dice una película, hasta el último hombre. Rescatando hasta el último hombre, hasta el más inservible de todos, hasta el más profano de todos. Durante su ministerio Jesús vio mucha gente correr a Él. Y yo creo que mucha gente le impresionó. Como la mujer que es cierto que vino a sus pies, se arrodilló, que le ungió. Como aquellos que le gritaban desde lejos y tenían fe. Como aquel hombre que dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Y vio venir mucha gente y a mucha gente salvó y perdonó. Pero lo que ocurre aquí en este instante es tan conmovedor, hermano. Mire, yo no había estudiado esta palabra, pero empecé a ver cosas que no veía antes. Miren la respuesta del otro ladrón, del otro hombre que está a su lado, que también le había injuriado, pero pasando las horas ya. Ya no era al principio, sino que quizás habían pasado un par de horas ya y que estaban ahí colgados en la cruz. Le dijo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Ni aún temes a tu Dios. ¿Se da cuenta en esa palabra? Está reconociendo que el que está al lado tiene algo de Dios. Aún no temes a Dios estando en tu misma, ¿cierto?, condenación. ¿No te das cuenta que el que está colgado a tu lado es el Hijo de Dios? ¿Acaso no puedes ver, cierto? ¿No temes a Él? Había comprendido quién estaba a su lado. ¿Quién se lo reveló? ¿Cómo sintió que realmente el que estaba a su lado era el Hijo de Dios, que tenía un poder diferente? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo reveló a Pedro? ¿Quién se lo reveló cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No se lo reveló sangre ni carne, el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta qué maravilloso como el Espíritu de Dios está obrando en ese momento? Sucede esto maravilloso. Comienzan a ser abiertos sus ojos. Seguramente este hombre en sus andanzas había visto al Maestro. Quizás había escuchado de Él en alguna oportunidad, pero lo dejó pasar. Pero era evidente que este hombre que estaba a su lado no era un hombre común. Se dio cuenta que no era un hombre natural, que no era igual a Él. Había caminado con Él hacia la cruz. En Lucas 23:32 dice que ellos salieron junto con Jesús, caminando hacia la cruz, escuchando los insultos de la gente. ¿Sabe que todo ese camino que es relatado, ustedes lo han visto en las películas, ¿cierto? Al Gólgota, donde Él lleva el madero, cae, se para, ¿cierto? Toda esa vía, ¿cierto? El Vía Crucis que le llaman, ¿cierto? Esa vía dolorosa. Ellos iban con Él también y deben haber escuchado los insultos que se le hacía a Jesús. Deben haber escuchado todo lo que la gente decía, porque la gente es malagradecida, recibe el bien de Dios, pero luego todos se volvieron. Y ante todos esos insultos, aún llegando a la cruz siendo clavados, los soldados echaron suerte sobre sus ropas. Comenzaron a murmurar los gobernadores. Pero ¿sabe lo que escuchó decir de ese hombre que estaba a su lado? Una sola palabra:
Jesús dijo 6 palabras, me parece, en la cruz. 6 palabras importantes. Pero una de ellas dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué impresionante para ese hombre, ese ladrón, ver, ¿cierto?, que Jesús estaba siendo, ¿cierto?, abofeteado, que estaba siendo insultado, pero aún así de su boca solamente salió: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo no darse cuenta y decir, si usted tiene una persona así a su lado, decir: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, porque mire, no responde a los insultos de la gente, sino que solamente ora a su Padre para que reciban el perdón? Entonces llamó la atención de él, porque un hombre cualquiera no lo haría. Pero se cumplió la palabra de Isaías cuando dijo que él enmudeció, cerró su boca delante de sus trasquiladores, no pronunció palabra alguna, solo palabras de perdón. Hermanos, y esas palabras calaron fuerte en el corazón de aquel ladrón. Esas palabras llegaron al mismo corazón de él. Saber que era un hombre que era capaz de perdonar tales ofensas, aún en la hora de su muerte. ¿Cuántos de nosotros a veces nos defendemos? ¿Cuántos no aguantamos que alguien hable de nosotros? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de callar cuando nos ofenden? Pero nuestro silencio, no necesitamos que nadie nos defienda. No necesitamos defender a nosotros mismos. Nuestro silencio habla más que 1000 palabras. Cuando la gente vea en nosotros esas actitudes, entonces van a decir verdaderamente: este es un hijo de Dios. Cuando vea que no vamos a responder de la misma manera, que no vamos a insultar de la misma manera, entonces van a decir verdaderamente: este es un hijo de Dios. Voy a escuchar lo que Él dice. Voy a poner atención cuando me predica, porque realmente sus actitudes son tan diferentes a los de las demás personas. El verso 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Reconoció su culpa. Y eso es importante, él reconoció su culpa. Nosotros, dice, a la verdad, ¿cierto? Nosotros estamos padeciendo y recibimos lo que merecimos. Pero ningún mal ha hecho. Imagínese reconocer, que es importante reconocer. Usted va a una cárcel y yo fui muchas veces cuando era joven con mi mamá, fuimos a la cárcel, mi hermano no sé si también habrá alcanzado a ir. Bueno, últimamente fuimos a Hacha, Arica, hace un par de años, donde también hay delincuentes de alta categoría. Y si usted le pregunta a todos ellos, ninguno dice que es culpable. Todos dicen que están ahí, que son inocentes. Le echan la culpa a la sociedad, le echan la culpa a la falta de oportunidades, le echan la culpa al amigo que lo indujo, ¿cierto? A los padres, tuvieron malos padres, no los criaron, no les dieron una buena educación y todos le echan la culpa, pero ninguno dice: yo soy culpable. Y este ladrón dijo: nosotros somos culpables, estamos pagando nuestras culpas. Lo que hicimos estuvo mal y por eso estamos aquí. Solo yo soy culpable. Cuando reconocemos eso, qué importante es reconocer cuando fallamos. Qué importante es reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien y decir: no le voy a echar la culpa a nadie. Porque hoy día mismo, muchos que han dejado de venir a la iglesia y le pasan cosas, de repente dicen: no, es que no sé por qué Dios no estuvo ahí, como que le echan la culpa a Dios de las cosas que le suceden. Pero no se dan cuenta y no miramos hacia adentro y decimos: Señor, ¿qué nos estás enseñando en esta prueba? Quizás yo soy culpable, quizás algo estuvo mal en mí y a lo mejor debo pagar justamente. La culpa no es de nadie que podamos decir, ¿cierto? Dijo: no, la culpa no es de nadie, es nuestra. Estamos pagando aquí, ¿cierto? Justamente
lo que hicimos. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no viene a Cristo. ¿Sabe por qué no viene? Porque siente que no necesita ser salvado. Esa es la verdad de las cosas. Siente que no necesita ser salvado. ¿De qué voy a ser salvado? Si yo soy bueno, si yo hago las cosas bien, a mí me va bien. Entonces no necesito ser salvado. Estoy enfermo, pero no necesito médico. No necesito médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. El hombre necesita ser salvado, pero no reconoce, y hasta que no lo reconozca, no se va a acercar a Dios. Por eso que la gente no se acerca a Dios. Pero él necesitaba ser salvado urgentemente, pero no salvado de la cruz, no bajado de ahí, sino que miró más allá de lo físico. Jesús había cautivado con la mirada a ese hombre, como yo creo que cautivó a muchos cuando pasó. Siempre pienso que la mirada del Señor tiene que haber sido una mirada muy especial. Él cautivó a este hombre y abrió su entendimiento para creer en él, que estaba en la misma condición, ahí mismo junto a él. No tenía ninguna ventaja sobre él, físicamente no había ninguna ventaja entre ese y él. Por eso que el otro le miraba con, a lo mejor, cierto, así como despectivamente, diciendo: pero si tú estás en la misma condición mía, ¿cómo le pides ayuda a este si mira, estamos los tres iguales? Estaba inmóvil quizás él, pero aún así le dice en el versículo 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta parte llenaba mi corazón, porque pensaba que Jesús estaba ahí colgado, flagelado, sangrante, con una corona de espinas puesta en su cabeza, que debe haber sido un dolor terrible. Pero sabe que el ladrón en su fe sabe que es un rey. Él es un rey, aunque está ahí colgado. Pero el ladrón reconoce que es un rey y que tiene un reino, porque sabe lo que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en la fe, en ese padecer que tenía el hombre, pero hay una fe interna que le hace saber el Espíritu del Señor que ese hombre que está ahí es un rey, que tiene un reino. Y en ese momento está ahí hecho pedazos, está golpeado y lacerado. Pero él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si ese hombre que no tenía nada de bueno pudo creer en Cristo y pudo verle como un rey, si pudo creer en un Cristo que moría físicamente, ¿cuánto más nosotros podemos creer en un Cristo resucitado? ¿Cuánto más nosotros podemos creer en un Cristo que resucitó? Si ese hombre en esa condición creyó y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿cuánto más nosotros que hemos visto la gloria del Señor podemos tener la seguridad que ese rey un día vendrá, y ese rey un día nos tomará, y ese rey un día nos llevará a su reino y reinaremos con él y seremos reyes y princesas? Gloria a Dios. Si usted no cree en este Cristo, es porque estamos muy ciegos, es porque no vemos que este Señor un día resucitó para darnos vida hoy a nosotros. Cuando yo era pequeña, siempre recuerdo lo dicho, a lo mejor en otras oportunidades, mi padre nos llevaba todos los meses a la Virgen de Lourdes, que está en Quinta Normal, y ahí había un Cristo crucificado que estaba ahí, y nos tomaba en brazos porque éramos pequeños, yo recuerdo, y nos subía donde estaba esa imagen y nos hacía que besáramos los pies. Pero pasados los años, mi familia y yo pudimos conocer al verdadero Cristo. No a ese Cristo colgado, sino al Cristo resucitado. Y pudimos también, como aquel ladrón, ver
que Jesús es más que un hombre, que Jesús era más que una imagen, era el Hijo de Dios, y que no estaba ahí colgado para que todos le contemplasen, sino que estaba ahí para decirnos: morí por ti. En ese mismo instante que estaba con los dos ladrones, estaba muriendo por ese ladrón, estaba muriendo aún por el otro, estaba muriendo por el más malo, estaba muriendo por toda la humanidad. Hoy día no todos le emociona hablar de la cruz, pero ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde Cristo dio su vida. Y si no te emociona, y si no llena tu corazón escuchar de la cruz, entonces ¿qué? ¿Acaso no te bendice el saber que Cristo murió por ti? ¿Acaso no te bendice que estuvo 6 horas colgado ahí para pagar inocentemente el pecado de toda la humanidad? Queremos más. Queremos que se nos hable siempre de bendición, y de prosperidad y de cosas que han de venir. No. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Cristo resucitó. Estamos aquí porque Cristo dio la vida. Estamos aquí porque Cristo nos prometió ir con Él. Estamos aquí porque en esa entrega total que Él hizo, nos vio a cada uno de nosotros. Estábamos en sus planes. Nos había mirado para bendecirnos. La respuesta de Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un rescate rápido del infierno al paraíso. Un rescate rápido. No se bautizó, no tomó la Santa Cena, no hizo ningún protocolo, nada. Tenía que ser salvado rápidamente. Es como esas películas de los soldados cuando vienen, ¿cierto? Bajan con cuerda, toman al que está herido y lo suben rápidamente. No le importa nada. Así lo hizo el Señor, no hubo protocolos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, nosotros todavía tenemos la oportunidad de seguir haciendo cosas por el Señor, pero para el ladrón no había más. Pero nosotros, el Señor le ha dado la vida, así que no nos conformemos con eso. Dios tiene mucho más para nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas más que aquel hombre, ¿cierto? Que no tuvo más oportunidad, pero sin embargo consiguió un lugar en el reino de los cielos. No hay nada que impida que Jesús pueda hacer una obra gloriosa y redentora en un hombre o en una mujer que vuelve su mirada a Él. Solo la gracia de Dios lo hará, porque por gracia somos salvos. ¿Sabe que la misericordia es, dijo un hombre, que alguien venga y te pida: dame de comer, y tú le des de comer? Estás haciendo misericordia porque no lo conoce, no sabe quién es, pero está haciendo misericordia. Pero la gracia es que ese hombre el día anterior haya entrado a tu casa, te haya golpeado, haya insultado a tu familia y luego venga a pedirte un pedazo de pan y tú se lo des. Eso es gracia. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Su gracia nos alcanzó. Porque no éramos buenos, ninguno de los que estamos aquí, ninguno. Todos hicimos lo malo delante de los ojos del Señor, de alguna o de otra manera. Así que su gracia hoy día nos tiene aquí. ¿Cuánto podemos dar un aplauso al Señor por eso y decir gracias? Tu gracia nos tiene aquí, Señor, hoy. Y nos ha vivificado. Solamente tu gracia nos alcanzó. Porque un día, cierto, hicimos lo mismo. Te ofendimos, te insultamos, no te escuchamos, pero luego llegamos a tus plantas a decirte: perdónanos, Señor. Necesitamos de ti, hoy más que nunca. ¿Cuántos sienten que Jesús nos miró con los mismos ojos que miró a ese ladrón que estaba ahí?
¿Cuántos pueden sentir que a lo mejor en el último momento hubo ese rescate también para usted? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, ese ladrón era malo? No. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mira, Jesús llegó en el último momento? Cuando mi vida ya no tenía ningún sentido. Cuando yo estaba quizás a punto de colgarme. Cuando quizás estaba a punto de morir. Cuando en mi vida había un vacío tremendo. Yo decía, lo único que quiero es morir. Cuando no tenía sentido el camino por el cual yo iba. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros podemos sentir que Dios llegó en ese último minuto, igual que el ladrón, y que nos dio la promesa de participar en su reino? Todos nosotros tenemos la promesa de ir un día a su reino. Quiero contar una pequeña historia para ir terminando esta palabra. Encontré un hombre parecido que hizo una obra parecida al de la película de La lista de Schindler. ¿Se acuerdan ustedes? Se llamó Nicholas Winton, un hombre británico de origen judío que fue a pasar sus vacaciones a Praga, esto es a Checoslovaquia, y dice que mientras fue ahí, estaba ahí pretendiendo pasar unas vacaciones, vino un amigo y le pidió que le ayudara con las tareas en los campos de concentración. Y fue a ayudarle. Y se dio cuenta ahí toda la tristeza que había ahí. Cómo moría la gente. Toda la miseria humana estaba ahí. Cómo estaban en los campos de concentración los judíos. Y sobre todo en gran cantidad, ¿cierto?, niños. Entonces él comenzó a idear un plan. Se terminaron sus vacaciones, se fue al hotel y ahí armó toda una oficina. Y comenzó a idear un plan para salvar a esos niños. Niños, hombres y mujeres también, pero la gran mayoría niños. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a llamar amigos, gente, familia de otros países para que adoptaran a esos niños. Entre tanto que la guerra, que es cierto que ya la guerra estaba a punto de estallar, que todo esto terminara, y comenzó a reunir dinero, porque a cada familia tenía que darle un dinero para que después, cuando esto terminara, las familias pudieran mandar estos niños de regreso a sus países. Este hombre era de origen judío, pero era británico. Y sabe, él comenzó a hacer todo este plan, llamó amigos, comenzó a reunir dinero y al final logró rescatar, mandaba en trenes a los niños a los lugares donde lo iban a adoptar. Al final logró rescatar a 669 niños de la muerte de los nazis. 669 niños. Nunca se supo de él. Nunca nadie dijo de él. Pero un día su esposa bajó al desván, o sea, bajó al ático, como le dicen ellos, sótano, y vio los papeles donde había muchas listas de niños ahí. Y les llamó la atención. Entonces los llevó y comenzó a publicar lo que su esposo había hecho, que había salvado a esos niños. Nicolás dice que siempre se preguntó qué sería de esa gente que él salvó. ¿Qué sería de esos niños? Porque eso fue en 1939, 1938 y a 1939 hizo toda esa gestión. Y él se preguntó qué sería de esos niños que él había salvado. Siempre lo quiso saber, nunca supo nada de ellos, tenía fotos con ellos incluso. Y un día la BBC de Londres hizo un homenaje a este hombre. Lo llamó a un salón grande y quiso homenajearlo a él. Y lo trajo ahí y dijo, él se sentó y no sabía quién eran las personas que estaban a su lado. Entonces la periodista hizo la siguiente pregunta y dijo: todas las personas que le deben la vida a Nicholas Winton, pónganse de pie. Y toda la gente que estaba alrededor se puso de pie. Eran los niños que él había salvado, que ya eran hombres y mujeres ya maduros. Y estaban ahí y comenzaron a aplaudir. Y él se emocionó. Y cuando escuché esta historia, me acordé del Señor. Y quiero hacer la misma pregunta que esa periodista hizo. Dijo ella, ¿cuántos
de los que están aquí siente que le deben la vida a Nicolás, póngase de pie. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí sienten que le deben la vida a Jesús? ¿Cuántos de nosotros sienten que le deben la vida a Jesús? Póngase de pie. ¿Cuántos de nosotros sienten que no estarían aquí si Jesús no hubiera aparecido a su vida? No seríamos los mismos. Nicolás salvó a 669 niños. Podríamos enumerar la lista de Jesús, que después de haber muerto en la cruz, cuánta gente ha salvado, miles y millones de personas que le deben la vida a Jesús. Mi hermano predicó hace muchos años atrás, cuando la iglesia comenzó. Esta iglesia, dijo, está llena de hombres y gentes agradecidas, que le deben la vida al Señor, que le debemos todo lo que tenemos. Ese hombre se preguntó qué sería de esa gente, y mucha gente se veía que era gente de bien, a la cual había rescatado. Entonces había valido la pena que él lo hubiera hecho, que hubiera invertido su tiempo, su dinero en rescatar. Valió la pena que Jesús diera su vida por nosotros. Valió la pena que Jesús hubiera sufrido ahí esas 6 horas. Dígame, ¿usted valió la pena? Valió la pena. ¿Somos gente de bien hoy? Honremos a Jesús con nuestros hechos. Digamos a la gente que sí valió la pena que Jesús hubiera muerto, porque hoy día somos hombres y mujeres de bien, porque hoy día somos diferentes, porque hemos cambiado, porque Él nos dio una razón de vivir. Como cantaba el hermano Raúl, razón de vivir. No sé si se la sabe en el teclado, yo no la voy a cantar, pero razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura y me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Nunca estará de más el mensaje de la cruz. Y debemos pensar en todo lo que este hombre vio en Jesús en la cruz, que quizá usted no lo había meditado así, pero lo que Él vio nosotros también lo vimos. Y hoy día aplicamos la fe. Un día estaremos con Él. Un día ese ladrón también estará ahí con nosotros. Un día estará con nosotros también celebrando la grandeza del Señor. Agradezca al Señor y dígale: Señor, estoy aquí. Hable con el Señor. No voy a dirigir ninguna oración. Solamente dígale al Señor con sus palabras: Señor, estoy aquí. Estoy aquí por ti, Señor. Estuve al límite de la muerte. Estuve al límite, Señor mío. Pero tú me miraste con ojos de amor. Nunca olvidaré, Señor, lo que hiciste por mí. Nunca. Y cada día que vengo a este lugar, Señor, vengo a agradecer solamente eso. Lo demás, Señor mío, sé que todo ha venido por añadidura. Pero mi mayor agradecimiento, Señor, es que tú hayas muerto por mí. Esa es mi mayor gratitud, Señor. Porque cuando lo vi, cuando mis ojos fueron abiertos, dije: ¿cómo alguien pudo morir por mí? ¿Cómo alguien pudo morir por nosotros siendo tan malos? Oh, Señor, hable con su Padre y dígale: gracias, Señor. Gracias. Hoy tengo fe por ti. Hoy creo por ti. Hoy vivo por ti, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor mío. Gracias, Señor. Ministra nuestras vidas, Padre.
Llena nuestros corazones ahí también en la transmisión, Señor. Toca los corazones de tus hijos que están escuchando la palabra. Señor mío, toca ahí, Señor mío, los corazones. Y que puedan entender que te debemos todo, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos. No podemos jactarnos de nada, Señor. Estamos ahí también, Señor, cuando tú nos rescataste, Padre. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Te honramos. Toca nuestros corazones, Señor. Obra maravillosamente, Señor. Oh, Señor. Por eso te amo, Señor. Gracias, Señor. Señor, hoy celebramos la victoria, hoy celebramos el triunfo en la cruz, hoy celebramos que alcanzamos la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga y gracias a Dios porque Él vive. Amén, gloria a Dios.